Gracias por continuar con nosotros y por supuesto seguimos acá con el doctor Orlando Sevilla, quien es el director ejecutivo de la Fundación Teletón. Justamente cada año se ve un flagelo que por supuesto preocupa mucho no solamente a la Fundación Teletón sino a toda Nicaragua, y es que las niñas que son llevadas a recibir capacitación o algún tipo de terapia es menor a la cantidad en comparación con los niños. Doctor, vemos una diferencia del 65% niños, 35% niñas. Y te voy a decir algo, las estadísticas internacionales, porque vos podés decir, bueno, ¿será que hay más niños que niñas con discapacidad? No. Hay una pequeña, está más o menos nivelado, incluso una pequeña tendencia más hacia las niñas con discapacidad que hacia los niños con discapacidad. Un 52-48, algo así, ¿verdad? Pero hay más niñas o un poquito más de niñas que niños con discapacidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues evidentemente lo que nos está llamando la atención a nosotros y nos ha levantado las alertas en Teletón es que simplemente se está limitando el acceso a las niñas desde la edad temprana para poder recibir un diagnóstico y para poder recibir posteriormente ese proceso de rehabilitación que le va a permitir la inclusión. Entonces, no es que hay menos niñas en Nicaragua con discapacidad, es que se le está dando más oportunidad a los niños a llegar a los procesos de rehabilitación de manera temprana, más que a las niñas. ¿Y cuáles son los factores que pueden estar influyendo sobre esto? Bueno, definitivamente tiene que ver con nuestra cultura, el machismo. Bueno, primero, el área de influencia de los centros Teletón en este momento son predominantemente las áreas rurales, ¿verdad? Es el campo. Y generalmente donde más tenemos muchos tabúes alrededor de la oportunidad de las niñas para poder recibir esos procesos de rehabilitación de manera temprana. Hay machismo en nuestra comunidad. Desdichadamente seguimos siendo una sociedad que limita mucho más y que prioriza más las oportunidades a los varones que a las mujeres, y en el caso de las niñas con discapacidad es evidente. Hay miedo y sobreprotección en relación a la familia con la niña con discapacidad. Primero, porque a veces la sobreprotección nos hace limitar la posibilidad de desarrollo que tengan nuestros chavalos. Nos pasa a veces con nuestros hijos de manera natural, cuando son niñas y niños. Definitivamente los varones quedan más sueltos, las niñas son un poquito más encerraditas en casa, y eso obviamente se multiplica en la niña con discapacidad. Hay mucho miedo también al abuso, a la posibilidad de que la niña sea maltratada o abusada, ¿verdad? Sobre todo en aquellas niñas que tienen deficiencias intelectuales o que no tienen la capacidad de poder transmitirle a los padres claramente lo que le puede estar ocurriendo. Entonces eso hay miedo realmente en la sociedad. Y por otro lado, definitivamente no hemos logrado, y eso es lo que estamos tratando de intentar. Por eso le pedimos apoyo a ustedes, los medios de comunicación, le pedimos apoyo a las autoridades en las alcaldías municipales, al Ministerio de Salud, a los programas locales que se desarrollan en cada comunidad, de poder promover en las niñas, ¿verdad? O en la familia, la oportunidad que tienen las niñas para poder rehabilitarse, ¿verdad? El derecho que tienen del diagnóstico y la rehabilitación temprana. Y además nos inclinamos a mostrar historias de niñas que con una rehabilitación y una detección adecuada han logrado avanzar en el desarrollo, para que las familias puedan ver que es posible, que tenemos que romper el duelo, creer en las capacidades de las niñas y salir adelante, pues, definitivamente. Ahora, además de obviamente promover historias que impacten sobre niñas que han podido recibir esta rehabilitación, ¿qué otras estrategias estarían ustedes realizando para que no sea tanta la diferencia en las cifras de niños y niñas que llegan a la fundación? Mira, es difícil, pero realmente tratamos de influir a nivel local, ¿verdad? Tratamos de influir en las mismas familias que vienen. Cuando traen al niño con discapacidad le preguntamos, ¿no hay nadie más en casa? ¿No hay una niña que se haya quedado en casita y que necesita atención? Y no hay una vecina suya que pueda, que no haya venido a la rehabilitación o que esté encerrada en casita. ¿Cómo podemos acceder a ella? Y tratamos, por medio de la misma comunidad, de identificar dónde hay casos que podamos darles la oportunidad o llegar a ellos, convencerlos, trabajar con ellos, para que puedan darle el derecho a sus hijas
de ese diagnóstico y la rehabilitación temprana. Igual establecemos alianza con todos aquellos promotores comunitarios, díganse los del Ministerio de Salud, los de algunos programas de organizaciones que trabajan en la comunidad, para que nos ayuden en ese trabajo de poder identificar y sensibilizar a la población para poder sacar a las chavalas de las casas, ¿verdad? Antes, fíjate, y esto es muy interesante porque nosotros en Teletón decimos que logramos que los chavalos, llegabas antes a la casa de alguien y te presentaban a toda su familia, pero no te presentaban al niño con discapacidad. Ese estaba en el último cuarto. Hoy están en los parques, están en las calles. Gracias a Dios logramos un cambio social. Ahora el cambio social está en asegurarnos de que también las niñas puedan salir de esos cuartos donde están encerradas y puedan tener ese acceso a la rehabilitación. ¿Cree que, bueno, mencionaba usted anteriormente que la mayoría de padres o de madres que llegan con sus niños son madres solteras? ¿Cree que esto también sea una problemática por la cual quizás no llevan a las niñas porque dicen, bueno, pues yo voy a trabajar, yo tengo que mantener a mi hija, no me da tiempo quizás de llevarla a que reciba una rehabilitación? Mira, puede ser, pero también sería aplicable eso al niño con discapacidad. O sea, al niño o a la niña, si la madre es soltera, entonces el problema para llevarlo sería cualquiera de los dos. Sí, el hecho de que se esté repitiendo un esquema, ¿verdad?, del cual viene la mamá y viene una historia y entonces hay una subvaloración de los derechos de la mujer y entonces vamos a priorizar al niño y no a la niña, etcétera, etcétera. Eso creo que tiene un poquito de influencia, es la parte de la costumbre que viene. Y definitivamente para nosotros, fíjate, cuando nosotros hablamos en Teletón del enfoque de género, nosotros hablamos de dos cosas importantes. Uno, el derecho de las niñas por esto mismo que estamos hablando. Y otro, la paternidad responsable. La mayoría son madres solteras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la primera etapa del duelo, cuando empieza la culpabilidad, no, son tus genes, no, son los míos, es tu culpa, no es mi culpa, no sobrevive el matrimonio a eso, la mamá se queda con los niños, el papá es mucho más fácil, pone pie en polvorosa y realmente quien se queda al final es la familia de la mamá o la mamá. Hoy que hay un tema migratorio en nuestro país, que es real, lo hemos vivido, tenemos muchísimos niños y niñas que están con las abuelas, con las tías, ¿verdad?, que están acá y que son los cuidadores porque los padres no están en el país. Y realmente también influye en este sentido, pues, hacia quién, en medio de todas esas costumbres, ¿verdad?, y tabúes, ¿en quién vamos a invertir más? ¿En el varoncito o en la niña? No, la niña que se queda ayudando en casa, ¿verdad? Y el varón entonces, como es el que tiene que salir a la calle a buscar el sustento, entonces hay que rehabilitarlo y darle condiciones para que pueda salir a hacer algo en la vida. Y eso es un poquito lo que tenemos que tratar de romper, pues. Y es fácil decirlo, pues, pero es una tarea que tenemos que tomar todo. Y lo primero, tenemos que hacer como cuando el alcoholismo, ¿verdad? Tenemos que aceptar que es un problema social que tenemos en este momento para después que todos estemos claros, entrarle de frente. Ahora, doctor, hablando justamente sobre estas estrategias, este año 2024 con esta colecta y con esta campaña, lo que se busca más que todo es también tener mayor alcance, que la gente conozca que hay un Teletón cerca de su casa y que se anime a ir, que se anime a llevar a su hijo o hija. ¿Está entre los planes de esta campaña 2024 el promover justamente esto, que las niñas también sean llevadas? Sí, fíjate que para nosotros Teletón, además de centros de rehabilitación, porque Teletón nace con la idea de lograr el diagnóstico temprano y la intervención, pero se ha convertido, y no es así en todos los países, se ha convertido con el apoyo de los medios de comunicación en campañas educativas, sociales sobre los derechos de las niñas con discapacidad que estaban invisibilizados. El hecho de que estemos hablando aquí sobre este tema, sobre la poca oportunidad que tienen las niñas, o la poca oportunidad tienen, porque pueden llegar al centro, la poca prioridad que se está dando a las niñas con discapacidad en edad temprana para su diagnóstico y rehabilitación, ya es un nivel de avance. O sea, hace 23 años, cuando no estaba Teletón, no estábamos hablando de esto en un medio de comunicación. Hemos logrado 23 campañas educativas sobre los derechos de las niñas con discapacidad. Y cada año hemos venido cambiando y fortaleciendo ese enfoque, porque como hemos logrado un escalón, seguimos al otro y seguimos al otro. Vos te fijás que antes la gente decía, ay sí, el mongolito, el tuido, sí, el renquito, ¿verdad? Y la gente lo decía así, de manera natural.
Hoy vos te fijas que la gente dice, el niño se detiene un poquito y piensa, capacidades diferentes, capacidades especiales, y está buscando la forma rebuscada en cómo dirigirse en el marco del respeto a la persona con discapacidad. Y lo correcto es decir persona con discapacidad. Pero el hecho de que la sociedad ahora se detenga para tratar de expresarse en forma respetuosa, ¿verdad?, de sus derechos, ya es un nivel de avance extraordinario. Antes salía fácil la otra palabra, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso es lo que hemos logrado juntos en Nicaragua, alrededor de Teletón, la fundación y los medios de comunicación. Medios como este, como Voz TV, que no solo hacen esto alrededor de la campaña. Nosotros hemos pasado todo el año abordando el tema. Aquí hay programas que estimulan, ¿verdad?, la visibilidad de los avances en el desarrollo de personas que han tenido la oportunidad de tener rehabilitación, ¿verdad? Y no hablar de pobrecito, mira, y pasó. No. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer si tengo la oportunidad? Si ustedes me dan la oportunidad. Y ese enfoque es extraordinario, ¿verdad? Aquí en la mañana tienen como presentador a Gabriel, ¿verdad?, con quien estuve, como me tocó como médico ir a los Parapanamericanos y a las Paralimpiadas en su momento, y estuve con Gabriel, lo vi como un joven extraordinario, a quien le tengo un gran aprecio. Es un presentador más en la revista, como cualquier otro ciudadano enfocado en su capacidad. Entonces, yo creo que esto es lo que hemos venido logrando y esto es lo que tenemos que seguir trabajando. No estamos en el camino incorrecto, al contrario, este es el camino. Y este es el camino que nos permite que podamos visibilizar a la persona con discapacidad como una persona, al niño con discapacidad como un niño que tiene derecho a la educación, a la rehabilitación, a la vida, al esparcimiento, a jugar, a que no lo pongan a jugar como mantequilla, sino que juegue, ¿verdad?, como decíamos como chaval, y a la niña con discapacidad que tiene derecho a ser diagnosticada y recibir su terapia de manera temprana. Bien, doctor, de esta manera pues hacemos una pequeña pausa comercial, pero por último me gustaría mencionarles que por supuesto el 1 de marzo tenemos ese llamado a donar. No se quede con las ganas de donar, por supuesto tiene los puntos de referencia en todas partes del país. De esta manera hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos.